Muy buenos días. Les damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica. Les saluda Agustina Han desde México. Ya estamos meditando en la última parte de este segundo libro de Crónicas. En el capítulo anterior pudimos meditar sobre la condición espiritual de Judá por medio de la historia del hallazgo del libro de la ley. Esto significa que la palabra de Dios estaba totalmente abandonada en la vida del pueblo y de sus líderes. Sigamos meditando en el pasaje de hoy para ver qué es lo que produjo en Judá este hallazgo de la ley. El día de hoy estamos meditando en segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 1 al 19. El pastor Nahum Albores hará una lectura del pasaje y nos compartirá una breve reflexión. Deseo que Dios utilice al pastor Nahum para bendecir nuestras vidas por medio de este podcast. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versos 1 al 19 en Reina Valera 1960. Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero, y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora, servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos los hijos del pueblo, y según la distribución de la familia de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos, para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000, y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con libertad al pueblo y a los sacerdotes y levitas. Hilcías, Zacarías y Jehiel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Hasabías, Jehiel y Josabed, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés, y asimismo tomaron de los bueyes. Y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes, hijos de Aarón, estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hijos de Aarón. Asimismo, los cantores, hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Emán, y de Jedutún, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día, para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías.
Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Para iniciar la reflexión del día de hoy, déjeme presentar un panorama de la vida espiritual de Judá de acuerdo a la vida de búsqueda de Dios en los reyes de Judá. Primero, Ezequías fue un rey bueno que hizo una reforma grande, volviendo al pueblo al culto a Dios y a sus estatutos. Abrió las puertas del templo que antes estaban cerradas. Su hijo Manasés contaminó el culto a Dios y el templo e incitó al pueblo a hacer lo malo, aunque se arrepintió y procuró destruir todo lo que había hecho mal. El pueblo siguió adorando en los lugares altos que había levantado, pensando que adoraban a Dios. Amón, hijo de Manasés, este hijo siguió adorando a los ídolos sin arrepentirse, por lo que fue asesinado. En cambio, en el pasaje de hoy nos dice en el verso 1 que Josías celebra la Pascua a Jehová en Jerusalén y sacrifica la Pascua a los 14 días del mes primero. Entonces vemos un cambio. Ahora ya hay una celebración a Dios en el templo. Pero en el pasaje de hoy es un tiempo donde hay una reforma después de un periodo de perversión, de descomposición social y espiritual. Este rey Josías hizo lo bueno ante los ojos de Dios, algo que determinó el cambio espiritual de él y del pueblo fue que encontraron la ley de Dios. Cuando leyeron al rey Josías esa ley, conoció lo que Dios dice y su juicio. Entonces se humilla y Dios le escucha, porque ese juicio va a venir después del periodo de Josías, después de su muerte. Así que Segunda de Crónicas dice que el pueblo buscó a Dios todo el tiempo que estuvo el rey Josías. Empecemos también diciendo que el nombre de Josías es muy significativo, pues quiere decir fundado de Jehová. Y esto habla de la reforma en esa Pascua que también este rey celebra a los 18 años de su reinado, teniendo él 25 años de edad. Todo empieza con un deseo de cumplir los mandamientos de Dios y buscarle de todo corazón. Pero eso solo tiene sentido real cuando tiene una claridad espiritual, cuando tiene fundamento, y esto lo hace cuando él llega a conocer la voluntad de Dios a través de la ley. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11, que es el pasaje paralelo, nos dice que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Lo mismo que dice Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, verso 19. Rasgar sus vestiduras es señal de duelo, de tristeza, de arrepentimiento por haber fallado a Dios y desobedecido sus estatutos. Por lo que, en presencia de los líderes religiosos y el pueblo, Josías se compromete y los compromete a buscar a Dios y a obedecerle. En el capítulo 34, verso 31, dice a la letra: y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Antes de encontrar la ley en el templo, tenía un buen corazón y hacía lo que pensaba o le habían enseñado que era bueno. Pero al escuchar la ley hubo una humillación, tristeza por pecar. Ahora realmente sabe lo que es recto y agradable delante de Dios. ¿Hace usted lo bueno conforme a su criterio o es la palabra de Dios que medita a diario la que dirige su vida, su toma de decisiones, su adoración
y su servicio a Dios? Eso es lo que debe preguntarse también el día de hoy. Una cosa también importante es que Josías invita a celebrar la Pascua y pide a los levitas prepararse para celebrar la Pascua, para servir al Señor y para ayudar a los que lleguen a presentar sus holocaustos. Es un ministerio delicado, porque primero ellos deben ofrecer al Señor, estar santificados, y luego ayudar al pueblo a servir al Señor, a adorar al Señor. Entonces, esa preparación tiene que ver con santificarse de inmundicia, limpiarse espiritualmente y en el caso de ellos físicamente, para estar aptos al acercarse al Señor y para realizar su ministerio. Debían prepararse conforme a lo que Dios pedía en la ley. Los levitas, organizados conforme a la ley, prepararon todo rápidamente. Recuerden que era una fiesta, una celebración, y lo hicieron conforme lo decía el Señor, para que el pueblo pudiera participar de ese holocausto, de ese sacrificio. Le entregaban la carne y participaban entonces de la Pascua. De esa manera ayudaban al pueblo a entregar sus ofrendas y que se gozaran delante de Dios en adoración. La celebración de la Pascua fue incomparable, como no se había hecho desde Samuel. Estamos hablando del tiempo de los jueces, pues participaron todos los sacerdotes, levitas y todo el pueblo allí presente. Algo muy importante también, y que posiblemente en eso se enfoca más el pasaje, pero lo dejo en este segundo término para que también usted vea la necesidad de prepararse. 7 veces se refiere en el pasaje a la preparación para celebrar la Pascua, una festividad tan importante instituida por Dios, recordando la libertad del pueblo de la esclavitud de Egipto. Era necesario prepararse para poder celebrarla. En el verso 3 del capítulo 35 dice: y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo. El servicio tenía 2 sentidos: el servir a Dios, pero al mismo tiempo servir al pueblo para que ese pueblo pudiese acercarse a Dios. El propósito es que estarían sirviendo al pueblo para que ellos pudieran tener una comunión perfecta con Dios. Estaban agradeciendo al Señor por su libertad a través de esta celebración que es la Pascua. Y en el verso 4 les dice: preparaos. Esa parte de preparaos habla de la organización, cómo debían tomar turnos, cómo debían servir. Debe haber un orden, una preparación. En el verso 6 dice: luego santificad la Pascua, y después de santificaros, preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Recuerde que ellos estaban a cargo, estos levitas, de enseñar a Israel, de enseñar al pueblo. Ustedes deben de preparar todo y ver que sus hermanos estén aprendiendo y estén sirviendo de la manera correcta al Señor. Verso 14 dice: después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, hablando ya de el alimento que se estaba preparando para que pudieran participar de la Pascua. Estaban en sus funciones, pero ellos mismos eran partícipes de esa Pascua. En el verso 16 dice: así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Es importante entender que antes de la Pascua, Josías, los sacerdotes y el pueblo mismo se habían preparado y habían hecho grandes cambios. Por ejemplo, echaron del santuario o sacaron del santuario todo objeto anatema. Pensemos en nuestra vida como ese santuario. ¿Qué cosas tenemos que echar fuera? Además dice que mataron a los sacerdotes idólatras del templo y de los lugares altos de Samaria. O sea, no permitieron que siguieran enseñando mal o engañando al pueblo, alejando de la adoración al Dios verdadero. También sacaron el árbol de acera de la casa de Dios. Dentro de la casa de Dios había una adoración a acera y todo lo que implicaba ese culto.
hizo cenizas ese árbol, y la ceniza las esparció en los sepulcros de los que adoraban a esa imagen, a ese ídolo. Destruyó los prostíbulos que habían instalado en la casa de Jehová. Esto era realmente el culto a Acera y a Baal. También quemó los carros del sol, porque ahora también adoraban a todo el ejército del cielo. Prohibió los sacrificios a Moloc, que eran sacrificios humanos de niños. También quemó los santuarios que los reyes anteriores habían levantado a otros ídolos. La pregunta para nosotros hoy sería: ¿cómo celebra o celebramos la Pascua, la cena del Señor o la comunión? ¿Cómo tenemos nuestra relación con Dios? Se prepara purificando su vida, se alegra y viene con una verdadera ofrenda agradable al Señor, con un corazón humillado y arrepentido. ¿Cómo celebrará a Dios en esta semana al asistir al culto, al servicio, a su congregación local? ¿Irá con esa entrega? ¿Irá habiéndose preparado para llegar, aún para ofrendar, para cantar al Señor, para escuchar la palabra? O si usted ministra, para ministrar al Señor primeramente y luego ayudar a sus hermanos a que conozcan al Señor. Pregunte: ¿cómo puede animar su vida, su ministerio a otros a buscar a Dios de la misma manera? En el capítulo 35, verso 17, nos dice que los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo. Debe ser un gozo, una alegría. Y esa celebración también al mismo tiempo dice que fue una fiesta, porque el pueblo estaba junto, y junto con la Pascua continuaba la fiesta de los panes sin levadura por 7 días, que habla de la pureza. Y el verso 18 nos dice que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los tiempos de Samuel el profeta. ¿Nos imaginamos lo glorioso y grandioso de esta celebración? La verdadera Pascua o celebración, después de haber realizado los cambios y regresar a la palabra de Dios, hace que el corazón se vuelva arrepentido al Señor, sabiendo que ha pecado contra Dios. Luego lo lleva a prepararse y purificarse y celebrar una Pascua especial. Ahora en Cristo celebramos la Pascua más gloriosa, como dice Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos, límpiense pues de la vieja levadura, para que sean nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Que hoy usted pueda celebrar una Pascua, una fiesta al Señor. Que tenga una celebración como no la tuvo ayer. Que cada día sea grandiosa, pero que cada día también se haya preparado para que usted se acerque al Señor, pero también para que ayude a otros que puedan acercarse y adorar a nuestro Dios. Que Dios le bendiga grandemente en este día. Damos gracias a Dios por su palabra y oramos para que el Señor nos acompañe con su poder, ayudándonos en obedecer en su voluntad. Les invitamos al seminario presencial que tendremos en el mes de septiembre en la Ciudad de México. Serán los días jueves 12 y viernes 13 de septiembre. Durante estos 2 días tendremos la visita del pastor Lee Chang-bo, quien nos estará compartiendo sobre los viajes de Pablo. Esta actividad solo será presencial. Si desea mayor información de esta actividad, por favor, nos escriben al siguiente correo: meditacionbiblicamx@gmail.com. El seminario será gratuito con previa inscripción. También les pedimos a que puedan compartir este podcast con sus familiares, amigos y con todos sus contactos. Pueden visitarnos a nuestro canal de YouTube, Meditación Bíblica México,
En Instagram, Meditación Bíblica MX. Deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios los acompañe durante el resto de esta semana, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.